Entonces, vamos a comenzar con lo que es la distancia entre dos puntos en el espacio numérico tridimensional, denotado por estos símbolos, que era el espacio numérico en 3 dimensiones. Entonces, lo que queremos conocer, la distancia esta que yo le he llamado D, entre los puntos P y Q, cuyas coordenadas para P son estas, y para Q serían X2, Y2, Z2. Entonces, quiero calcular esta distancia, si he recalcado en anaranjado. Si yo le hago, aquí es de cuestión de visualización en el espacio tridimensional. Si ustedes observan este triángulo, aquí se forma un ángulo recto, que visto así, ya lo veo desde esta posición, lo que voy a ver es esto, donde la distancia D, que había recalcado, es esta, que es la distancia entre los dos puntos que yo quiero determinar. Entonces, observen de que a esto le he llamado de 1, ¿verdad? Este segmento. Y este, con el cual forma un ángulo recto, es este, ¿verdad? Pero si ustedes observan, lo que mide eso es esta diferencia, ¿verdad? Z2 menos Z1. Esa sería la distancia de ese segmento. Entonces quiere decir que como es un triángulo rectángulo, aquí tenemos un ángulo recto, es este ángulo. Entonces funciona el teorema de Pitágoras, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de 1 al cuadrado más el cuadrado de esta distancia no dirigida al cuadrado. Aquí quiero calcular D, entonces voy a sacar raíz cuadrada. Entonces esa distancia sería la raíz cuadrada de D sub 1 al cuadrado, y esto al elevarlo al cuadrado, por propiedades de valor absoluto, lo puedo escribir como Z2 menos Z1 elevado al cuadrado. Pregunta hasta allí, he aplicado el teorema de Pitágoras y he despejado para D, que es la distancia de los puntos P y Q. Pero entonces necesito calcular de 1, y ese de 1 es este. Entonces, si observo desde arriba, perpendicularmente al plano XY, lo que voy a ver es este triángulo, donde este lado es este, y este es este, es ambos. Entonces, como este es este, lo que va a medir va a ser X2 menos X1. Y lo que va a medir este, es este. Va a ser la diferencia entre estas dos coordenadas, Y2 menos Y1. De nuevo, como tenemos un triángulo rectángulo, puedo hacer de nuevo el teorema de Pitágoras, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, X2 menos X1 al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, que sería esto, de 2 menos Y1 al cuadrado. Entonces puedo venir acá, sustituir eso por lo que es igual, ¿verdad? Eso es igual a esto de acuerdo a esta ecuación. Entonces me quedaría, por tanto, D, la distancia de los puntos P y Q, la distancia no dirigida, recalco. Entonces, sustituyendo eso, me quedaría esto, que es esto, y eso es igual a esto, me quedaría X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y finalmente, lo que nos teníamos ya originalmente, que sería Z sub 2 menos Z1 elevado al cuadrado. Entonces, quiere decir que la distancia entre dos puntos ubicados en el espacio numérico tridimensional va a estar dada por la suma de las diferencias de las abscisas más el cuadrado de la suma de la diferencia de las ordenadas más el cuadrado de la diferencia de las z, la raíz cuadrada de eso. Entonces, de esa forma se determina la distancia entre dos puntos en el espacio numérico tridimensional. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sí, ingeniero, no sé si Diga. podría volver a explicar cómo planteó el primer triángulo. El primer triángulo no me queda muy claro cómo está planteado en la figura. Aquí tenemos esta distancia que yo le he llamado dedo. Si usted le hace una observación perpendicular al plano YZ, si la observa desde aquí, como que si usted se pusiera el observador desde aquí, observa desde aquí, lo que va a ver este lado es este. Este es este. Y este es este, por eso lo he llamado de 1. Y aquí este sería el ángulo recto, es un triángulo rectángulo, donde lo que mide esto sería la diferencia de la z, porque observen que esto está en la dirección del eje z, sería z2 menos z1. El otro d1, este todavía está por determinar. Entonces sabemos que como es un triángulo rectángulo, funciona el teorema de Pitágoras, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados del cateto d1 más el cuadrado de este cateto. Entonces, allá al elevar al cuadrado, aquí voy a sacar, como yo quiero nada más d y no d al cuadrado, saco raíz cuadrada. Entonces me quedaría d igual a raíz cuadrada de d1 al cuadrado, y esto me quedaría así, ¿verdad? Lo puedo escribir como z2 menos z1 al cuadrado. Porque como está elevado al cuadrado, puedo prescindir de la barra de valor absoluto y escribirlo nada más así, ¿verdad? Por eso solo lo escribí una sola vez así. ¿Estamos? Esto igual a esto. Pero necesito calcular de 1, es decir, esta distancia. Que si yo observo en forma perpendicular al plano XY, lo que voy a observar es este lado, es este. Este otro lado es este. ¿Este cuánto mide? X2 menos X1, aquí por lo puse así, ¿verdad? Y este, que sería este, sería la diferencia entre las Y, ¿verdad? Y2 menos Y1, Y2 menos Y1. Y de nuevo, en un triángulo rectángulo, digo que el cuadrado de la hipotenusa va a ser el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto. ¿Para qué lo necesito? Para sustituirlo acá, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ahí lo sustituí y me quedó la fórmula así. Esa es la fórmula de distancia entre dos puntos del espacio numérico tridimensional. Bien, ahora vamos a deducir el punto medio entre esos mismos puntos. P en Q, ¿verdad? Entonces, ese punto medio es el punto que se encuentra al centro de este segmento. ¿Estamos? Ese es el punto medio. Quiero conocer la coordenada de ese punto. ¿Estamos? Aquí siempre hay de visualizar el espacio tridimensional lo que tenemos. De nuevo, si observo perpendicularmente al plano XY, es decir, si hago una observación desde arriba, que es como si hubiera puesto, estoy viendo desde arriba, observo sobre el plano XY, lo que van a observar es esto, es decir, todo esto, lo que van a observar es eso. ¿Estamos? Ven así, perpendicularmente al plano XY. Entonces, observen que tenemos esta figura, que sería esta. Eso es de visualizar en el espacio tridimensional. Aquí en adelante vamos a usar esa concepción, ¿verdad? De saber concebir las cosas en 3 dimensiones. Entonces, observen que yo puedo generar aquí este triangulito y aquí este otro triangulito. Como este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo igual a este otro, y esta distancia es igual a esta, entonces puedo concluir que este triángulo y este son triángulos congruentes. Entonces, si son triángulos congruentes, puedo decir de que sus lados correspondientes son iguales. Este lado va a ser igual a ese rectángulo. Entonces, el correspondiente a él sería este en este triángulo. Entonces puede decir, pero ¿este cuánto mide de longitud?
mide x barra menos x1. Observen ahí en la figura. Y el otro punto mide, que va a ser igual. Va a ser x2 menos x barra. x2 menos x barra. Estamos pasando el x barra al primer lado, me quedaría x barra más otra vez x barra. Pasando el x1 al segundo lado, pasar un signo positivo. X barra más otra vez x barra, me quedaría dos veces x barra. Quedaría igual a esto. Despejando para x barra, me quedaría x barra igual a x1 más x2 partido entre 2. Y ahí tenemos ya la abscisa del punto medio. Determinemos la ordenada. Decíamos, como este triángulo es congruente con este, pues un lado... Ingeniero, disculpe, pudiera escribir un poquito más grande, es que el detalle es que se ve borroso y se confunden algunos números, por favor. Vale, voy a intentar por el espacio, voy a hacer más grande aquí vale, observen que aquí voy a obtener la relación entre los... Decía que como este triángulo es congruente con este, su lado correspondiente van a ser iguales, es decir, este lado va a ser igual a este. Pero este lado, ¿cuánto mide? Sería y barra menos y1. Y barra menos y1 debe ser igual a este otro lado. Por eso, ¿cuánto mide? Y sub 2 menos y barra. Y sub 2 menos y barra. Como quiero despejar para y barra, este lo voy a pasar al primer lado, me quedaría este y barra que ya tenía, más el otro y barra, y este lo voy a pasar al segundo lado, a pasar con signo positivo, más y sub 2 que teníamos originalmente. Una vez y barra más otra vez y barra, me quedaría dos veces y barra. Y entonces me quedaría igual a y1 más y2. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría y barra, me quedaría la semisuma de las ordenadas de los puntos extremos. Esa sería la componente y del punto medio. Y finalmente, si observan aquí en esta figura, puedo llegar a comprobar que este triángulo que está aquí, con este triángulo que está aquí, de igual forma como demostré que estos eran congruentes, también estos son congruentes. Y entonces sus componentes correspondientes van a ser iguales. Es decir, las componentes en la dirección del eje Z de este triángulo igual a la de este. Entonces me quedaría así la situación. Lo vamos a poner acá para que se vea claro. Entonces sería, ¿cuánto mide este? Z barra menos Z barra menos Z1 debe ser igual a este, pero ese ¿cuánto mide? Z2 menos Z barra, Z sub 2 menos Z barra. Pasando al primer miembro me quedaría Z barra que teníamos más el otro Z barra. Este lo paso al segundo lado, va a pasar con signo positivo, más Z2 que ya lo teníamos en el segundo miembro. Una vez Z barra, otra vez Z barra, dos veces Z barra, igual a Z1 más Z2. Entonces me quedaría que la componente Z del punto medio sería la semisuma de la Z de los puntos extremos. Entonces, conclusión, puedo decir, por tanto, el punto medio así, va a estar dada por las coordenadas, la X, va a estar dada por la semisuma de las X de los puntos extremos del segmento que une a P y Q. La componente Y, Y1 más Y2 partido entre 2. Y la componente Z, Z1 más Z2 partido entre 2.
Y entonces ahí tenemos la fórmula para el punto medio del punto medio del segmento que une dos puntos en el espacio numérico tridimensional. Entonces, esas dos fórmulas las vamos a usar aquí en algunos ejercicios que vamos a resolver o para algunas demostraciones. Bien, vamos a ver ahora lo que es la esfera. Veamos lo que es la esfera. Entonces, esa fórmula que encerré, ¿verdad? Es de recordarlas porque sirven para resolver o demostrar algunas fórmulas adicionales. Entonces, veamos lo que es la esfera. La esfera es el conjunto. Voy a hacer un bosquejo de la esfera. La esfera es el conjunto de puntos, en este caso, un punto cualquiera, lo voy a denotar así aquí, Y, Z, representa cualquier punto de esa esfera. Entonces, es el conjunto de puntos cuya distancia a este punto, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, nos estamos refiriendo a este punto, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, llamado centro. Es una constante. ¿Quién va a ser esa constante? Lo que aquí llamamos radio. El radio de la esfera. El radio de la esfera. Lo vamos a denotar por él. Entonces le estaba hablando que la distancia de este punto al centro, quiero determinar la distancia del punto al centro. Ya conocemos la fórmula de distancia entre dos puntos. Esta distancia, esa distancia, va a ser la diferencia de las abscisas elevada al cuadrado. X menos X sub 0 al cuadrado, de acuerdo a lo que ya vimos. La diferencia de las ordenadas elevada al cuadrado. La diferencia de la z. Z menos Z sub 0 al cuadrado. Esa sería la distancia, pero esa distancia me dice que es una constante. ¿Y esa constante quién va a ser? Esa constante tiene que ser el radio. Entonces esto es R, distancia. Aquí tenemos una ecuación, pero yo puedo elevar al cuadrado a lo mismo. Lo que puedo hacer es desaparecer el radical. Yo me quería X.
menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, más z menos z sub 0 al cuadrado, igual al cuadrado del radio. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces aquí tenemos una ecuación que se llama forma canónica. De la esfera. Ahora, si yo desarrollo esos cuadrados, al desarrollarlos, puedo tener una ecuación de esta forma: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más ax más by más cz más d igual a 0. Voy a tener una ecuación de esa forma. Esta otra ecuación se llama forma general de la esfera. Entonces, esta sería la forma general. Bien. Veamos un ejercicio aplicando esas formulitas. Y me dice, vamos a ver este ejemplo. Voy a anotarlo aquí. Me dice que obtener la ecuación general, es decir, la ecuación de esa forma. Obtener la ecuación general de la esfera cuyos extremos de un diámetro son estos puntos. Punto de coordenadas 1, menos 2 y 0. Y el otro extremo de su diámetro es 3, 4 y menos 2. Abscisa 3, ordenada 4, y z igual a menos 2. Entonces necesito obtener la ecuación o forma general de esa esfera que se aplica de las condiciones. Séme que cuando tenemos, esta también se le llama forma centro, porque da las coordenadas del centro, radio, centro, radio también. Entonces necesito el centro y el radio de la esfera. Centro no lo tengo, el radio tampoco. Pero veamos, hagamos un bosquejo de la situación. Veamos que esta fuera la... Vamos a hacer así un esbozo de la esfera. Digamos que este fuera uno de los extremos, que el extremo de coordenadas x igual a 1, y igual a menos 2 y z igual a 0. Y el otro punto sería este, de coordenadas 3, 4 y menos 2. Observen de que yo necesito tener el centro, ¿verdad? Entonces, como este es un diámetro, quiere decir que el punto medio entre estos dos puntos me van a definir el centro de la esfera. Entonces quiere decir que ese centro, ya conocemos el punto medio del segmento, que uno de los puntos extremos de él. Entonces va a ser la semisuma de la sec, la abscisa. Entonces me quedaría 1 más 3 entre 2. La y va a ser la semisuma de la y de los puntos extremos. 2 más 4 entre 2.
Y la z sería la suma de este más este entre 2. 0 más menos 2 entre 2. Entonces me quedaría centro. ¿Cuánto valdría la abscisa entonces? Me quedaría 4 entre 2 a 2. Aquí me quedaría 2 entre 2 a 1. Aquí me quedaría menos 1. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Ahí tenemos ya el centro. Necesito el radio. Puede hacer de varias formas. Una forma sería determinar la distancia, no por las coordenadas del centro. La distancia entre este punto y este punto me daría el radio. O la distancia entre el centro y el otro extremo del diámetro. O la otra forma, como esto me define el diámetro. Y yo necesito el radio, quiere decir de que el radio lo puedo determinar dividiendo el diámetro entre 2. Pero el diámetro es la distancia entre estos dos puntos, la distancia entre los dos puntos. Entonces, sería un medio entre 2 de la distancia entre esos dos puntos. Entonces, a la y de esta le resto la y de esta. ¿Qué quedaría ahí? 3 menos 1 al cuadrado. El otro sería 4 menos 2 al cuadrado. Voy a ponerle todos los detalles. Y la otra sería menos 2 menos 0 al cuadrado. Aquí me daría 2 al cuadrado, 4. 6 al cuadrado, 36, 40. Más 4, 44. Y lo puede, usted no quedaría raíz de 44 entre 2, que lo puedo reescribir también así, ¿verdad? 44 lo puedo escribir como 4 multiplicado por 11. Lo voy a escribir así porque 4 tiene raíz exacta. Y entonces me va a volver más simple. Raíz de 4, 2. Raíz de 11 la dejamos indicada porque no es exacta. Y entonces me quedaría raíz de 11. Conociendo el centro y conociendo el radio, uso la forma centro-radio o forma canónica. Entonces me quedaría x menos x sub 0. Tendríamos x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces x menos x sub 0, 2 al cuadrado. Y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0, que sería menos 1 al cuadrado, igual al cuadrado de radio. El radio sabemos que es raíz de 11 elevada al cuadrado. Ahora desarrollen eso y la llevan a esta forma, la forma general. Desarrollen un cuadrado, cuadrado de primera cantidad. Por ejemplo, para esto, el cuadrado de la primera cantidad, 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda, y así para los demás. Y luego la simplifican hasta llegar a esa forma. Hagan eso. Mientras yo escribo otro concepto aquí, desarrollen. ¿Alguna pregunta hasta allí o alguna observación? Disculpe, yo tenía una duda. Para sacar el radio, perdón, para sacar las coordenadas del centro, solo utilizó la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Sí, sí, así es. No, para las coordenadas del centro. Para las coordenadas del centro, recuerden el punto medio entre estos dos puntos. El punto medio, pero dividí entre 2. X1 entre X2 entre 2, ¿verdad? Y1 más Y sub 2 entre 2. ¿Ven que es el punto medio, el centro? Usé la formulita, pero no les digo, la formulita es de tener las pendientes en mente, que la usamos con frecuencia.
Entonces vamos a utilizar eso para lo siguiente, es un recordatorio. Que dos vectores no nulos, es decir, diferentes del vector 0, son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro, sin palabras simples. Dos vectores son iguales si las componentes correspondientes son iguales, es decir, la componente X del primero igual a la componente X del segundo, y así para las otras componentes. Esto lo vamos a ilustrar ya en un ejercicio. Bien, cuando desarrollen esa ecuación, les va a quedar aquí la ecuación, la voy a seguir aquí porque quizás no se ve toda oscila esta situación. Bien, la ecuación le va a quedar finalmente x al cuadrado más y al cuadrado cuando la desarrollen, más z al cuadrado, digamos 4, 5, 6, menos 11, menos 5. Entonces la otra me quedaría menos 4x menos 2y más 2z 4, 5, 6, 5 igual a 0. Así les tiene que dar la ecuación general. De ahí le verifiquen ustedes esa ecuación. ¿Les da eso, verdad? Sí, ingeniero, sí da eso. Bien, entonces vamos a utilizar las dos situaciones para lo siguiente. Para hablar de otro ente que vamos a ver. Hemos visto la esfera, ahora vamos a ver otro ente que es la recta en el espacio numérico tridimensional, ¿verdad? Es decir, en el espacio donde serán las tres dimensiones. La recta en el espacio tridimensional, es decir, recta en tres dimensiones. Ustedes habían visto en Matemáticas 1, ¿verdad? Que para determinar la ecuación de una recta necesitamos un punto y su pendiente, ¿verdad? De manera similar para una recta, eso es cuando veían en el espacio bidimensional, es decir, en el plano XY. Repito, cuando queríamos conocer la ecuación de una recta necesitábamos un punto y su pendiente. Aquí algo similar ocurre. Cuando vemos la recta en el espacio tridimensional, necesitamos un punto de ella, un punto en particular, pero ahora no su pendiente. Su pendiente, el equivalente en el espacio tridimensional, va a ser un vector paralelo a ella. Entonces vamos a considerar una recta en dicho espacio en tres dimensiones, X, Y, Z. Supóngase que quiero conocer la ecuación de esta recta. Y digamos aquí tenemos un punto P de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y este es un punto cualquiera, un punto Q de coordenadas, como un punto cualquiera se lo llamamos X y Z, es un nombre genérico, puede representar cualquier punto de ella. Y un vector paralelo a dicha recta. Por ejemplo, este vector de posición le vamos a llamar U, cuyas componentes sería A, B, C. Como este me define la dirección, observen que este es un vector paralelo a esta recta.
Entonces, este como es el vector de dirección, es decir, como que dijéramos la pendiente de la recta, este se llama vector director o vector de dirección. Y A, B y C se llaman números directores o números de dirección. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que la recta es el conjunto de puntos X, Y, Z de tal manera que el vector que va de P a Q es paralelo al vector V. Es paralelo al vector V. ¿Qué me dice cuando dos vectores son paralelos? Dos vectores son paralelos si existe un escalar T, de tal manera que uno se cumpla esta ecuación. En este caso, nuestro U sería el vector PQ. Debe ser igual a T veces el vector V. ¿Estamos? Pero el vector PQ me refiero a este vector. El vector que tiene como punto inicial el punto P y punto terminal el Q. Entonces, para conocer las coordenadas de ese vector, la componente X, ¿verdad? Resto las X del punto final a la X del punto inicial, es decir, X menos X sub 0. Esta es la componente X de ese vector que cubre. La Y sería la resta de la Y. Y menos Y sub 0. Y la componente Z, Z menos Z sub 0. La del punto final menos la del inicial. Ahí tenemos las componentes escalares del vector PQ, va de P a Q. Y aquí T, por B, cuando yo multiplico escalar por un vector, multiplico cada una de las componentes por dicho escalar. Entonces me quedaría A por T, B por T, C por T. ¿Verdad? Hasta ahí. Obtuve de esta ecuación. Entonces decíamos que dos vectores van a ser iguales, este vector va a ser igual a este, uso ahora el otro concepto, si sus componentes correspondientes son iguales, es decir, la componente X del primero igual a la componente X del segundo, es decir, X, voy a poner aquí, X menos X sub 0 igual a por T. La componente Y del primero igual a la componente Y del segundo, es decir, Y menos Y sub 0 igual a B por T. Y la componente Z del primero igual a la componente Z del segundo. Entonces tenemos esas tres ecuaciones. Si yo despejo para X, aquí me va a quedar esta situación. Despejando para X me quedaría X igual a X sub 0 más A por T. Para la otra ecuación, de manera similar, me quedaría Y sub 0 más B por T, ¿verdad? Y aquí Z igual a Z sub 0 más C por T. Este conjunto de ecuaciones se llaman ecuaciones. Esto representa el parámetro. Del parámetro, por eso se llaman ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Ahora, pero yo puedo hacer esta otra situación. Puedo despejar para T en esta ecuación. Si despejo para T me quedaría X menos X sub 0, se está multiplicando, aquí pasa al mismo. Me quedaría T, ¿verdad? De manera similar para la otra ecuación. Me quedaría así, ¿verdad? Y menos Y sub 0 sobre B, ¿verdad? Va a ser igual a T. Y de manera similar para esta otra ecuación. Z menos Z sub 0 sobre C igual a T. Si estas tres cantidades son iguales a T, ellas van a ser iguales entre sí. Es decir, que esto va a ser igual a esto e igual a, es decir, X
menos X sub 0 sobre A igual a Y menos Y sub 0 sobre B, asumiendo que A, B y C son diferentes de 0. Z menos Z sub 0 sobre 0, donde A es diferente de 0, B es diferente de 0 y C también es no nula. Entonces, estas ecuaciones, aquí puedo decir, se llaman ecuaciones, hablo en plural, o sea, digo ecuaciones, ¿por qué razón? Porque si yo igualo esto a eso, aquí tengo una ecuación. Si yo igualo esto a esto, tengo otra ecuación. E igualo esto con esto, tengo otra. Dos de esas ecuaciones lo puedo interpretar como dos planos que se cortan más adelante y eso me define una recta. Es la recta cuyas ecuaciones simétricas, estas se llaman ecuaciones, son estas, ecuaciones simétricas. Entonces ahí tenemos las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Las encierro porque las usamos con frecuencia. ¿Alguna pregunta ahí? Bien, vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver varios ejemplos. Voy a escribir el enunciado. Veamos el primer ejemplo. Dice, obtener las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta. Obtener las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por estos dos puntos. Primero de abscisa 1, de ordenada 2 y de z igual a 4. Y el otro punto de x igual a menos 3, y igual a 4 y z igual a menos 1. Entonces, observen las características de una recta. ¿Qué necesito para una recta? Conocer un punto de ella y un vector paralelo a la misma. Esos son los elementos que necesito para una recta. Un punto de ella y un vector paralelo a dicha recta. Pero ahí solo tenemos dos puntos. Entonces puedo seleccionar como x sub 0 y y sub 0 cualquiera de los dos. Pero entonces ya conozco más de un punto, necesito el vector paralelo. Entonces vamos a ver cómo tenemos nuestro vector. Voy a dejar las ecuaciones de esa ecuaciones paramétricas, que las vamos a usar ahí, para no estar volviendo las escribir. Entonces, vamos a hacer ahí un pequeño bosquejo de la situación. A veces los bosquejos nos ayudan un poco a interpretar la situación. Tenemos el origen de coordenadas. Digamos que este sería el punto de coordenadas 1, 2, 4. Y el otro punto de coordenadas menos 3, 4 y menos 1. Entonces quiere decir que la recta es esa. Aquí tenemos un bosquejo de ella.
Entonces, yo necesito un vector paralelo, pero no tenemos. Entonces, el punto que yo quiero considerar, yo puedo llamarle a cualquiera puede tomar como X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Voy a tomar este, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, no nos hace falta el vector paralelo. Observen de que si yo genero un vector que vaya de este punto a este punto, es decir, este vector que va desde este punto a este punto, yo lo puedo desplazar, ¿verdad? Conservando sus características de magnitud y dirección. Y ya conocería un vector paralelo a dicha recta. Entonces, ese vector paralelo, el punto final es este, el inicial es este. Entonces, las componentes, resto las componentes correspondientes. Menos 3, menos 1, menos 4. 4 menos 2, 2. Menos 1 menos 4, menos 5. Y ya conozco el vector paralelo a la recta. Entonces sería nuestro A, su componente, los números de dirección, los números directores, B y C. Entonces me piden las ecuaciones paramétricas. Entonces tendríamos X igual a X sub 0. X sub 0 es 1. A T, entonces, pero nuestro A es menos 4, menos 4 veces T. Y igual a Y sub 0, nuestro Y sub 0 es doble. BT, pero nuestro vector A es doble. 2T. Y Z igual a Z sub 0, 4. Más CT, ¿verdad? Pero nuestro C, ¿cuánto vale? Menos 5. CT, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 5 veces T. ¿Estamos? Y entonces ahí tenemos un conjunto de ecuaciones paramétricas. Además me piden un conjunto de ecuaciones simétricas. Tenemos esto. Entonces tendríamos las ecuaciones simétricas que serían X menos X sub 0 menos 1, ¿verdad? Sobre A, ¿verdad? 4 igual a Y menos Y sub 0, ¿verdad? Sobre B, ¿verdad? Que sería doble. Z sub 0, 4, ¿verdad? Sobre C, que sería menos 5. Y ahí tenemos un conjunto de ecuaciones simétricas. O bien pude haber tomado este otro punto, como el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y con este, por ejemplo, si uso este como para las ecuaciones simétricas, entonces me quedaría X menos X sub 0, me quedaría más, ¿verdad? 3 sobre menos 4. Y usando Y menos Y sub 0, ¿verdad? Y menos 4 sobre B, que sería doble. Y Z menos Z sub 0 sería 1, ¿verdad? Sobre menos 5. Y aquí tenemos otro conjunto de ecuaciones simétricas y otro conjunto con ese punto, otro conjunto de ecuaciones paramétricas. En conclusión, podemos decir que por cada punto puedo generar un conjunto de ecuaciones paramétricas o simétricas. Entonces, podemos decir que este tipo de recta, como en el caso, tiene un número infinito de ecuaciones, ya sea paramétricas o simétricas. ¿Estamos? ¿Preguntada hasta ahí? Disculpe, ingeniero, yo tenía una duda. La segunda ecuación que sacó, ¿dónde puso o bien abajo esa ecuación? ¿Cómo la sacó? ¿De dónde la sacó? Esta, tomé en primer lugar para la simétrica, usé el mismo punto, X sub 0 y Y. Pero yo también, alguien puede haber dicho, no, yo voy a tomar este. Si tomo este, entonces me quedaría X
menos x sub 0, pero x sub 0, ¿cuánto vale? Menos 3 para este caso. Sobre a, nuestro a era menos 4. Y menos y sub 0 sobre b, que sería 2. Z menos z sub 0, que sería menos 1, sobre z, que sería menos 5. Y menos por menos, vamos a ver. Menos por menos, vamos a ver. Las demás me quedan idénticas. De ahí donde estuve esta. Esta es otra. Es decir, por eso decía de que por cada punto puedo conocer un conjunto de ecuaciones, ya sea paramétricas o simétricas. O sea que esa ecuación la sacó, digamos, poniéndole al otro punto valores de x sub 0 y y sub 0, que era lo que usted decía al principio, que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Y era cualquier punto, porque a alguien se le pudo haber ocurrido iba y siempre, si la dibuja la recta, va a caer en las mismas, va a ser la misma recta. Si dibuja la recta, se acuerdan que para graficar una recta basta con 2 puntos. Ahora, ¿cómo puedo conocer puntos de la recta? Dándole valores al parámetro. Por decir algo, si yo quiero conocer un punto donde el parámetro vale menos 1, aquí me quedaría menos 1 por menos 4, 4, más 1, 5. Me quedaría x igual a 5. Cuando vale menos 1, aquí me quedaría menos 2 más 2, 0. Me lleva a valer 0. Cuando vale menos 1, me quedaría 5 más 4, 9. Este sería otro punto, el punto de coordenadas 5, 0 y 4. Y usar este otro punto para conocer otro conjunto de ecuaciones paramétricas y otro conjunto de ecuaciones simétricas. ¿Estamos? Es lo que yo decía. Entonces, para conocer puntos de la recta, le doy valores al parámetro. No se llama parámetro. Bien, vamos a ver otro ejercicio de recta. Yo tengo una duda. En el caso de los puntos, como se ocupó el primero para encontrar el vector, si lo hacemos al revés, usando los otros puntos, ¿cómo quedaría? Si al revés. Uh-huh. Lo que va a cambiar es el signo. Lo que va a ocurrir es que aquí me va a quedar con más, aquí con menos y aquí con más, pero también es un vector paralelo. Lo que cambia es el sentido. Es el sentido, que uno va para allá, ¿verdad? Y el otro va, pero también sigue siendo paralelo. Si yo tomo este vector, lo que va a ocurrir es esto, es paralelo. Conserva la magnitud, sus características de magnitud y dirección. ¿Estamos? Es un vector paralelo. Incluso un múltiplo de él lo pude haber tomado como un vector paralelo. Por ejemplo, otro vector habría sido, digamos, un vector paralelo a él sería un múltiplo o submúltiplo de este. Considerando si multiplico por 2, digamos, me daría 8, 4, menos 10. También puedo tomar ese vector. Lo único que ese es más grande, es 2 veces mayor que este. ¿Estamos? Cualquier vector que sea paralelo. Sí, entonces la dirección es arbitraria. La dirección sí, siempre las características que debe conservar es que debe conservar la característica que sea paralelo a la recta. Solo lo que necesito es que el vector sea paralelo a la recta y un punto que esté en la recta. Con esos elementos puedo obtener sus ecuaciones. Esa es la idea fundamental. Veamos otro ejercicio. Bien, como ahí tienen el set de ecuaciones, ustedes ahí lo pueden tomar, ¿verdad? Como lo que les pida. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice este número 2. Determinar las ecuaciones paramétricas. Determinar las ecuaciones paramétricas, y solo me piden las paramétricas, de la recta que pasa por
por este punto de coordenadas x1, y2 y z3. Y es paralela tanto al plano XY y al plano YZ. Bien, hacemos un bosquejo. Hay veces se puede hacer un bosquejo que a veces nos ayuda bastante a interpretar más fácilmente el ejercicio, determinar algunos elementos que necesitamos. Me dice que pasa por ese punto. 1, 2, 3. Ya conocemos un punto. En otras palabras, conocemos X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Necesito el vector paralelo, pero no me da ese vector, pero sí me dice que es paralelo al plano XY. El plano XY es como que ustedes estuvieran viendo el piso. Y el plano YZ, el plano donde está la pizarra. El plano YZ. En otras palabras, si tomo un tramo, una porción del plano XY, sería esta. Sería una porción del plano XY. Y esta sería una porción del plano YZ. Quiere decir que esa recta, si es paralela al plano XY, al plano del piso, quiere decir que va a estar orientada así, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a ser paralela al plano YZ, al plano de la pizarra. Entonces, quiere decir que la recta va a estar orientada hacia así, ¿verdad? Vamos a recalcarla en otro color. Sería esta la recta. Entonces yo puedo definir un vector que sea paralelo a ella. Un vector paralelo a ella es un vector que esté en la dirección del eje Y, ¿verdad? Pero un vector en esa dirección, vector de dirección o vector director, sería el de componentes X y Z igual a 0, y Y un número diferente, que la componente Y es un número diferente de 0. Por decir algo, puede ser, digamos, 5, 7, menos 1, menos 20, cualquier número. Por simplicidad voy a tomar el 1. Sin embargo, ustedes pueden tomar cualquier otro número diferente de 0. Entonces, este sería nuestro A, nuestro B y nuestro 0. Entonces, como me piden las ecuaciones paramétricas, sería X igual a X sub 0 más AT, Y igual a Y sub 0 más BT, y Z igual a Z sub 0 más CT. Nuestro X sub 0, ¿cuánto vale? 1. A, ¿cuánto vale? Es nula. Por T. El otro Y sub 0, 2. B vale 1, ¿verdad? Una vez T. Aquí sería Z sub 0. Z sub 0, 3. ¿Y C cuánto vale? Nula. 0. Entonces me va a quedar la primera ecuación, me quedaría así, ¿verdad? Esto se va a anular y me quedaría X igual a 1. X igual a 1. En la otra me quedaría Y igual a 2 más T. Y la otra me quedaría, esto se me va a anular y me quedaría Z igual a 3. Y tenemos un conjunto de ecuaciones paramétricas de esa recta, que es paralela tanto al plano Y como al plano Y, Z. ¿Preguntada hasta ahí? Bien, antes de ver otro ejercicio,
vamos a recordar lo que, aunque esto ya lo he ejercicio, vamos a recordar lo que es el producto escalar de dos vectores. O producto, punto. Ese es como un recordatorio. Ustedes saben que el producto escalar es la suma de los productos de sus componentes correspondientes, es decir, A multiplicado escalarmente por B va a ser el producto de las componentes elípticas, producto de AX por BX, más la suma de los productos de las componentes Y, AY por BY, más la suma del producto de las componentes Z del primero por la componente Z del segundo. Sería. Ahora, otro elemento que vamos a recordar es que A y B son ortogonales, por definición. Son ortogonales, lo mismo que decir que son normales o perpendiculares, así en palabras más simples. Si el producto punto de A por B es nulo. ¿Estamos? Entonces decíamos ortogonales o perpendiculares o normales. Bien, eso lo vamos a necesitar para lo siguiente. Solo vamos a deducir la fórmula del plano. En el espacio numérico tridimensional. Bien. Entonces, para definir la ecuación de un plano, vamos a considerar de que, por simplicidad, aquí tenemos ese plano. Voy a considerar un punto P de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y además voy a considerar un vector normal a dicho plano. ¿Estamos? Un vector normal a dicho plano. Es decir, un vector que forma un ángulo de 90. Este es el plano, ¿verdad? Y este es el vector, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cualquier vector que se ubique en el plano va a ser normal al vector n, ¿verdad? Por ser perpendiculares. Es decir, por ejemplo, si yo considero un punto Q de coordenadas X, Y, Z, un punto cualquiera de este plano, este vector que vaya de P a Q va a ser ortogonal al vector S. En otras palabras, quiero decir que el plano es el conjunto de puntos Q para los cuales
PQ es ortogonal al vector normal M. Pero si son ortogonales, ¿qué decimos del producto punto? Su producto punto, ¿cómo va a ser? Nulo. En otras palabras, el producto del vector PQ por el vector M, eso debe ser igual a 0. Pero ¿quién va a ser el vector PQ? Observen que como su punto final es este y el inicial es este, resto las X, ¿verdad? Para conocer la componente en X del vector, de la del final menos la del inicial, X menos X sub 0. La componente Y menos Y sub 0. Y la componente en Z, Z menos Z sub 0. Lo multiplico por el vector n. Aquí le voy a darle a las componentes del vector normal, le voy a llamar A, B y 0. Entonces lo multiplico A, B y 0. Estas serían las componentes escalares del vector normal. ¿Y eso a qué debe ser igual? A 0. Pero aquí tenemos el producto punto de este vector por este vector. ¿Cómo lo definimos? Como la componente, los productos de la componente en X del primero por la componente en X del segundo, es decir, A por X menos X sub 0. La componente en Y de este por la componente en Y de este, entonces no me quedaría B por Y menos Y sub 0. Y la componente en Z de esta por la componente Z de este, es decir, C factor de Z menos Z sub 0. Y entonces aquí tenemos lo que llamamos forma canónica del plano. Aquí tenemos la forma canónica. Desarrollando estos productos vamos a obtener la general del plano. Desarrollando esto, me quedaría AX más BY más CZ y los otros productos le vamos a llamar D más CZ y el producto de esto por esto y esto por esto le vamos a llamar D. Observen una característica: en la ecuación general los coeficientes de la X, la Y y la Z me definen las componentes del vector normal. Entonces esta sería la ecuación general del plano. Esta sería la forma general. Bien, como el tiempo se nos ha terminado, en la próxima clase vamos a ver algunos ejercicios del plano, ¿verdad? Relacionados con el plano en el espacio numérico tridimensional. Entonces, vamos a terminar con esto, ¿verdad? Y gracias por su atención. Pasen buenas tardes.